Bueno, el problema me habla de que se lanza horizontalmente desde una altura de 30 metros. Es decir, la figura sería, tenemos, ¿vale?, desde 30 metros, ¿vale?, se lanza horizontalmente, esta altura inicial sería 30 metros, y el objeto me dicen que se lanza con una velocidad inicial de 40 metros por segundo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando nos dicen horizontalmente, detrás de esas palabras, lo que va es que el ángulo va a ser 0 grados. Con lo cual ya tenemos el ángulo, que no me lo hayan dado. Siempre que nos digan horizontalmente, en el fondo te están diciendo que el ángulo con el que estamos lanzando es 0 grados. Pues una vez que tenemos todos los datos más o menos planteados y ya sabemos pues un poco cómo va a ser el movimiento va a ser un movimiento parabólico, pues vamos a plantear el problema, vamos a ir siguiendo los pasos. Lo primero que tendríamos que hacer son las componentes de la velocidad. ¿Vale? Entonces ya sabemos que las componentes de la velocidad pues son v sub 0x es v sub 0 por coseno del ángulo, que en este caso como es 0 el coseno de ángulo es 1 y eso me daría v sub 0, es decir, esto es 40 metros por segundo. Y v sub 0i, que es v sub 0 por el seno de alfa, que en este caso es 0, y el seno de 0 es 0, por lo tanto 0 por cualquier cosa es 0, 0 metros por segundo. ¿Vale? Esto me sirve para contestar antes que nada el segundo apartado, el de altura máxima alcanzada, porque justo, si os fijáis, la velocidad inicial en el eje Y, que es la condición de altura máxima, se produce en el instante t igual a 0. Luego, la altura máxima alcanzada será precisamente la altura inicial. Si os fijáis, ¿vale?, aquí está en la altura inicial, que es la máxima, y a partir de ahí lo que hace es el cuerpo caer. Siempre su altura siempre va a ser más pequeña que en ese instante. Entonces ya sabemos que la altura máxima alcanzada van a ser los 30 metros iniciales. ¿Vale? Esto me sirve para hablar del apartado B. Como todos los problemas de parabólico, pues ya que me piden distancia máxima y velocidad, pues no me queda más remedio que plantear las ecuaciones. Pues vamos a plantear las ecuaciones. En el eje X tendríamos para el movimiento, pues X es igual a X sub 0 más V sub 0X por T. Como parte de este punto, justo en ese punto, el espacio en el eje X es 0. Luego X me queda 40T. Esa sería la ecuación en el eje X para el movimiento. Y para la velocidad, pues no hay variaciones en el eje X y la velocidad en el eje X va a ser todo el tiempo 40 metros por segundo. Mientras que en el eje Y, pues tendríamos lo mismo. Vamos a establecer las ecuaciones generales y vamos a sustituir. En este caso tendríamos y sub 0 más v sub 0 y por t menos 4,9 t cuadrado. Como hemos dicho que v sub 0 y es 0, por cualquier cosa es 0. Luego la y me queda como 30, que es la altura inicial, menos 4,9 t cuadrado. Y esta sería la ecuación del movimiento para el eje Y. Mientras que para la velocidad en el eje Y nos quedaría de la siguiente manera. Pongo la ecuación general, recuerdo, volvemos a ver que v sub 0 y es 0, luego v sub i es igual a menos 9,8t. Ya tenemos las ecuaciones del movimiento y de la velocidad para todo el problema. Entonces ahora lo que habría que hacer es simplemente ir aplicando las condiciones. Sabemos que la condición de distancia máxima, que es lo primero que queremos calcular, es precisamente que la altura valga 0. Si os fijáis en el dibujo que hemos hecho, ¿vale?, la distancia máxima alcanzada es cuando el cuerpo llega y toca
al suelo, es decir, cuando su altura es 0 metros. Y esto de aquí es la distancia máxima. Eso es lo que queremos calcular. Pues vamos a aplicar nuestra condición. ¿Vale? Vamos a partir de la ecuación en el eje Y. Vamos a aplicar que Y es igual a 0. Y eso me va a quedar que 0 es igual a 30 menos 4,9 t cuadrado. Si despejamos de ahí t, eso me da 2,47 segundos. ¿Vale? Ese tiempo, que es el que el cuerpo está en el aire, también se le llama tiempo de vuelo. Y para saber cuál es la distancia máxima, lo que se suele hacer es, en la ecuación de distancia, vamos a sustituir el tiempo de vuelo. Vale, vamos a poner, pues eso, que la x máxima es igual a 40 por el tiempo de vuelo, que en este caso es 2,47. Pues sustituyendo, me sale que la x máxima en este caso sale de 98,97 metros. Con lo cual tendríamos el apartado A hecho. Me quedaría el último apartado, me quedaría el apartado C, ¿vale? En el que me piden la velocidad. Sabiendo que Vx es siempre 40 metros por segundo, lo único que tendríamos que hacer es, en VI, que es menos 9,8 t, sustituir precisamente el tiempo de vuelo. Si ponemos el tiempo de vuelo aquí, esto me queda menos 9,8 por 2,47. Es decir, eso da menos 24,21 metros por segundo. Pues una vez que tenemos las dos componentes de la velocidad, tenemos Vx y Vi, os recuerdo que la velocidad que me están pidiendo, ¿vale?, es el módulo de la velocidad, es decir, si tenemos las componentes, pues la velocidad no es más que la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Pues vamos a calcularlo, es decir, esto sería 40 al cuadrado más menos 24,21. Recuerdo que ese menos va dentro del cuadrado y que es lógico que nos salga menos, es decir, este menos es lógico porque cuando llega al suelo el cuerpo va hacia abajo y si va hacia abajo su velocidad es negativa. ¿De acuerdo? Bueno, y esto pues si lo calculamos da pues que la V es 46,76 metros por segundo. ¿Vale? Con lo cual ya tenemos resuelto el problema. Este sería el apartado C. Este que hemos visto aquí era el apartado A. Y el apartado B es el que hemos resuelto inicialmente a partir de las componentes de la velocidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el problema, ¿vale? Recordar los pasos. Hemos cogido los datos que nos da el problema, hemos hecho las componentes de la velocidad, hemos escrito las ecuaciones, hemos puesto después de las ecuaciones las condiciones, ¿vale? Esto siempre es importante. En este caso, como era distancia máxima, la condición que hemos aplicado era que y es igual a 0. ¿Vale? Es importante marcarlo y que os acordéis de marcarlo y señalarlo. Y aplicando la condición hemos obtenido la distancia máxima. Y por último hemos calculado la velocidad en el momento del impacto, que como es en el momento del impacto, pues el tiempo que hemos sustituido es precisamente el tiempo de vuelo.